Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos un nuevo espacio para hablar del Club Deportivo Castellón, de la actualidad de un conjunto albinegro que no compite este fin de semana, pero cerrará la jornada en lunes para enfrentarse al Burgos en un choque donde los de Pablo Hernández van a intentar confirmar ese cambio de tendencia tras haber ganado al Málaga por 2-1 con ese final apoteósico, ese doble gol que permitió remontar un marcador que parecía que iba a ser adverso hasta el final y que permitió al conjunto albinegro lo que esperemos que sea un punto de inflexión de cara a conseguir buenos resultados en próximas jornadas y confirmar lo que está siendo la segunda división, una categoría donde los cambios de dinámica en todos los equipos, tanto por arriba como por abajo, son constantes. Bueno, por abajo el único que no cambia de dinámica es el Zaragoza, que pierde siempre, pero el resto de equipos tienen esas rachas positivas y negativas, y el Castellón también las está teniendo. A ver si ahora viene la positiva y se confirma con un buen resultado ante un Burgos que viene de ganar los 3 últimos partidos que ha disputado, que es tercero en la tabla clasificatoria y que es un hueso duro para el Club Deportivo Castellón, aunque ya han demostrado los albinegros que pueden ganar a cualquiera en cualquier tipo de circunstancia y en cualquier situación y en cualquier campo. Así que como visitante también tiene que hacerlo, o al menos intentarlo, este lunes a partir de las 8:30 de la tarde. Un equipo albinegro que sigue trabajando y lo hace además con recuperación de gente importante, gente que ha estado lesionada en las últimas jornadas, sobre todo en la defensa, futbolistas que no han estado a disposición de Pablo Hernández, como Sienra, que volvió en la Copa y también tuvo minutos en el último partido de Liga y que parece que ya es un jugador elegible para la titularidad en una defensa en la que hay mucho donde elegir en el conjunto albinegro, porque hay hasta 5 jugadores que pueden ocupar esa posición y habrá solo 2 puestos, y hay muchos que están en buena forma. Toda vez que Alberto ha vuelto después de cumplir sanción, pues habrá muchísimo donde elegir en ese centro de la defensa y todos jugadores que están rindiendo bien, así que va a ser difícil para Pablo Hernández hacer los descartes en esa posición donde el nivel está siendo muy alto en las últimas jornadas. Quienes no van a estar son los internacionales. Zipenga, que va con la selección de República Democrática del Congo a jugar una repesca ante Camerún para ver si sigue en la carrera al Mundial 2026. Si gana a Camerún, jugará otro partido el día 16. Se pierde los 2 próximos partidos del Club Deportivo Castellón, y Cámara, que se va con la selección de Guinea, no para jugar partidos importantes, sino para disputar 2 bolos, lo que me imagino que habrá escocido al Club Deportivo Castellón y a cualquier equipo que tiene a un jugador al que paga y que ve cómo se va con su selección para jugar 2 partidos que son intrascendentes, 2 amistosos que no son además preparatorios de nada, porque Guinea no va a jugar ni el Mundial ni va a jugar la Copa de África, que se disputa a finales del mes de diciembre, pero el Castellón lo pierde también para los 2 próximos partidos. Así que de todo esto vamos a hablar, hacemos un breve alto en el camino y volvemos. ¿Tienes una idea para mejorar la ciudad? Del 15 de octubre al 4 de diciembre puedes presentar tus propuestas mediante la plataforma de participación ciudadana presupuestosparticipativos.castelló.es. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Participación. Este mes en Quadis Leonauto la emoción de conducir se vuelve irresistible. Descubre el nuevo Peugeot 3008 Allure HI con un diseño espectacular y la última tecnología híbrida. Y ahora, llévatelo por solo 230 euros al mes con 4 años de mantenimiento incluido. Sí, has oído bien, 4 años sin preocuparte de nada. Ven a Quadis Leonauto y siente la diferencia de conducir un Peugeot. Quadis Leonauto, tu concesionario Peugeot de confianza. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferisses pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Plaza Albinegra, con Omid Sokut.
Bueno, pues comentamos, analizamos todo lo que hemos dicho en el arranque del programa, sin olvidar que el Castellón no solo tiene las bajas de los internacionales, tampoco va a estar Due, que en la celebración de ese gol apoteósico que dio los 3 puntos al conjunto albinegro, se quitó la camiseta, el árbitro lo vio, le sacó tarjeta amarilla, era la segunda, expulsado y por lo tanto un partido de sanción para el centrocampista albinegro, con lo cual tiene menos donde elegir en esa posición Pablo Hernández. Alejandro Moll Salafranca, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Omid. Bueno, bienvenido a esta tertulia. Después de una victoria siempre es más agradable, ¿no?, a hablar del Club Deportivo Castellón y a ver si conseguimos otra, que sería la segunda consecutiva en un partido que tiene su dificultad, ¿no? Sí, tiene su dificultad, pero sobre todo una victoria que creo que hacía falta porque ha sido un poquito la medicina a la eliminación copera, ¿no? Yo creo que el equipo lo necesitaba, da igual cómo se ganara, al final no fue el partido más brillante del Castellón, pero oye, al final a veces te quitan por suerte y a veces pues la suerte te tiene que venir, y ya se fue en un minuto, bueno, varios minutos de añadido que fueron mágicos, y la verdad que bueno, fue una victoria que dio muchísimo aire y yo creo que nos vendrá muy bien para afrontar el partido contra el Burgos. A veces el buen nivel no llega cuando estás en dificultad, ¿no? Muchas veces estás como un poco agarrotado y bueno, sacar adelante un partido sin jugar bien también tiene su mérito. José Antonio Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, bienvenido a este tiempo de análisis del Club Deportivo Castellón para hablar de una semana que ha estado bastante tranquila para el conjunto albinegro. Después de una victoria como esta se afronta con mucha más tranquilidad una jornada que encima es una jornada que es tardía para el equipo albinegro, que no juega hasta el lunes, así que podremos ver con tranquilidad los partidos de la jornada, ver cómo se sitúan los equipos antes de que el Castellón haga los deberes el lunes, ¿no? Coincido contigo en que vamos a tener un fin de semana más tranquilo. La semana que viene no va a ser tan tranquila porque jugamos el lunes y luego jugamos el sábado. Son las cosas que tiene el calendario de nuestra Liga Hypermotion, y además este fin de semana pues podemos disfrutar viendo al filial, que está en una posición ahora mismo envidiable. Sí, hay que aprovecharlo porque está ahora mismo, me parece que es sexto en la tabla clasificatoria, al borde de los puestos de promoción de ascenso. Está jugando muy bien, es un equipo que da espectáculo, vale la pena ir a ver jugar a estos chavales que en todos los partidos garantizan muchos goles, a favor y en contra, pero yo creo que echas las sumas y las restas, los resultados de momento están saliendo francamente bien, el equipo funcionando y además enfrenta a un buen equipo, como es el Español B. Alejandro. Sí, un poquito la tónica habitual de la temporada pasada, que fue máximo goleador con diferencia, creo que fue de los más goleados también, pero al final, echando sumas y restas, salieron los números, nunca mejor dicho, y esta temporada no con tanta diferencia, porque el nivel es muy alto en segunda ref. Estamos hablando de equipos que hasta hace 6-7 años jugaban contra el primer equipo del Castellón, San Andreu, por ejemplo, sin ir más lejos. Entonces, mucho mérito lo que están haciendo los chicos de antes de Pablo Hernández y ahora de Carles Salvador, y bueno, espectáculo garantizado. Sí, a partir de las 4 de la tarde mañana en Gaetá Huguet, Carles Salvador, que está en su debut como entrenador en Segunda Federación, haciendo las cosas muy bien, como también las hizo Pablo Hernández, que ahora está con otro reto, consolidarse en el primer equipo, levantar a un equipo que tuvo su primer bache, siendo Pablo entrenador del equipo, y lo ha sacado bien con esa victoria que era muy necesaria para el Castellón ante el conjunto malacitano, y ahora pues a darle continuidad, ¿no?, que eso es lo más importante, José Antonio. Pablo, en 6 partidos, que lleva 6 partidos más el partido de Copa, pues ha conocido ya todas las facetas de la Liga Hypermotion. Ha tenido su sprint de 3 partidos, ha pasado una crisis y ahora está en el punto de inflexión. Yo creo que es un máster acelerado para un entrenador que tenía un año de experiencia en el banquillo y además una experiencia en tercera ref que, bueno, digámoslo así, menor, y que está demostrando que tiene mimbres para poder ser un entrenador de futuro en este club o en otro. Vamos a ver si se le da continuidad en el Club Deportivo Castellón, porque insisto en el tema, sigue sin pronunciarse el club acerca
de su futuro. Todos damos por hecho que va a seguir en el Club Deportivo Castellón, pero el club no ha dicho nada, al menos públicamente. Después de muchos partidos ya no tiene mucho sentido la interinidad, porque la interinidad son normalmente un partido o dos y ya lleva bastantes más. Pero bueno, de momento él a pensar en el siguiente partido, a intentar seguir en esa buena línea y a mostrar esa coherencia que de momento en el día a día está mostrando, y también en las alineaciones y en las reacciones que hace sobre la marcha está mostrando, ¿no? Sí, el día contra el Málaga, lo comentábamos fuera de micros, no fue el partido más brillante del Castellón esta temporada en Castalia, y en la segunda parte Pablo introdujo cambios a sabiendas de ello. Él fue autocrítico en la rueda de prensa post partido, que no fue el partido más brillante, y aún así con los cambios acertó. De hecho, Cámara metió el gol del empate a pase de Suero, y para colmo, pues Doué nos dio ese gol de la victoria bueno, que os voy a contar, que yo creo que puede ser, como ha dicho José, un punto de inflexión para el partido, ya no solo de Burgos, sino para lo que queda de primera vuelta. Hemos olvidado ya lo de la Copa, que vamos, es más el tema de la imagen, de perder ante un equipo de una categoría tan inferior, que el drama deportivo en sí, que no lo es. La Copa del Rey no es el primer objetivo del Castellón, pero sí que la gente estaba ilusionada con ver al equipo avanzar a algunas eliminatorias y tener la posibilidad de jugar ante un grande, y sobre todo la imagen que dio el equipo. También es verdad que el Castellón y Pablo Hernández enfocó la semana pensando en el Málaga, y de hecho 10 de los titulares del partido frente al Málaga ni tan siquiera viajaron a la Copa, y el otro, que sí que viajó, no jugó ni un solo minuto. Así que digamos que la prioridad del técnico era la Liga, pero con lo que había en la Copa se podía haber hecho bastante más, y ahí es donde quizás el equipo falló y los suplentes, los menos habituales, fallaron. Todo esto ha quedado atrás y ahora se ven las cosas de otra manera, ¿no? José Antonio, con un resultado, el sentir de la gente y la percepción y también el estado anímico de los jugadores cambia, ¿no? Bueno, somos una afición que tenemos el blanco y el negro, ¿no? como colores fundamentales, y somos así. O sea, una victoria, y sobre todo una victoria épica como la que se ha producido este domingo en Castalia, con remontada, con 2 goles en el descuento, tirando no de fútbol, porque fútbol hubo poco, sino tirando de garra, de punto honor. Te hacen pensar que este equipo sí que tiene capacidad de reacción. Yo creo que eso era uno de los debes que históricamente en los últimos años hemos tenido, que es nuestra falta de cuando encajábamos el primer gol era muy difícil que el Castellón remontara. Encajamos un gol en una situación que a los jugadores pudo haberlos desesperado, y sin embargo el equipo cambió. Impulsó el cambio Pablo desde el banquillo. A lo mejor podía haber sido incluso el cambio un poco antes, es decir, el cambio que hace en el descanso podía haber sido no de un jugador, sino a lo mejor cambiar algo más e intentar el cambio de sistema. Pero bueno, ahora toca el Burgos. Y ahora toca el Burgos, y el Burgos es un rival duro, rocoso, y es un rival que no solamente tiene lo que demuestra su entrenador durante su etapa, que es difícil de ganar, encaja pocos goles, sino que tiene un aliado, que es el frío. Se esperan más o menos 5 grados a la hora del partido en el plantío, así que los aficionados que vayan a Burgos tendrán que ir bien abrigados, y los jugadores también, en el terreno de juego, un buen calentamiento y a no pasar mucho frío en un campo donde el Burgos solo ha perdido en una ocasión, perdió ante el Valladolid, que es un equipo que el tema del frío también lo domina bastante bien. El estadio de la pulmonía llaman el estadio del Valladolid, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que es una oportunidad, ¿no, Alejandro, para demostrar que esto no ha sido un paréntesis a una tendencia negativa, sino que es un cambio de tendencia y que el equipo puede seguir en esa línea, ¿no? Sí, sobre todo porque el fútbol son emociones, y yo creo que Castellón ahora llega en un buen momento a nivel anímico, porque, lo dicho, la Copa fue un duro varapalo, y había que
sí o sí sacar algo positivo de la visita del Málaga. No fue un empate, fue una victoria incluso. Y cómo fue. Entonces yo creo que el Castellón se tiene que quedar con eso. Sí que es verdad que recupera efectivos, pero también pierde, lo has comentado antes en la introducción. Entonces veremos ahí el encaje de bolillos que tiene que hacer Pablo y será un rival complicado. Yo también te digo que si el aliado que tiene es el frío y no es el VAR, me conformo. Porque me gustaría sacar este tema porque la gente está cabreada y con razón, y llevamos varias semanas, sobre todo las dos últimas, con arbitrajes algo dispares en cuanto a criterios. El día del Málaga, un penalti que, bueno, ahora me lo tomo a risa, pero en ese momento creo que todos estábamos bastante desconcertados de lo que pitó. Y 2 semanas antes, el penalti no pitado, o los 2 penaltis posibles no pitados contra el Albacete, en una misma jugada. Yo, mientras sea el aliado sea el frío, perfecto, nosotros combatiremos contra el frío, pero yo se lo pido, por favor, que haya un reglamento aplicable justo y que, por favor, el Castellón no se le vuelva a perjudicar porque la gente, entiendo, que esté cabreada. Y que el VAR, si entra a intervenir, que lo haga en una situación en la que vaya a ayudar al árbitro principal a corregir un error, no a cometer el VAR un error más, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en los 2 últimos partidos del Castellón en casa, con la expulsión a Alberto, que era una decisión que el árbitro no tenía ninguna intención de tomar, porque encima no la vio, ni siquiera en la repetición en el monitor vio una acción punible del defensa del Castellón, y que haya sido el VAR el que haya intervenido en una situación bastante discutible, que el VAR vaya para ayudar, no para provocar más confusión y fomentar más errores arbitrales, ¿no? Yo voy a romper una lanza por los árbitros que están en el VAR. O sea, el fútbol en este momento, y sobre todo en el arbitraje, se ha convertido en un deja jugar que ya me corregirán. Y eso es una falta de responsabilidad de los árbitros, que al final se fomenta también desde el Comité Técnico Arbitral y que se le dan continuidad a jugadas que no tienen ningún sentido que tengan continuidad, simplemente para luego decir que un minuto después que la decisión ha sido la que tocaba o no. Y si no, pues vamos a mirar al VAR y que el VAR nos corrija. En el caso de este partido, yo creo que el gran culpable, el árbitro del VAR es igual de bueno o igual de malo que el árbitro de campo. O sea, se puede equivocar. En este caso, el árbitro de campo es el que tiene el mayor error. ¿Por qué? Porque si no ve nada, le tiene que decir a su compañero que no ve nada y que continuamos con el juego. Entonces, yo ahí en parte discrepo. En parte tiene razón, pero en parte yo pienso que también lo que ha dicho Mit, el VAR a veces está como pitando cosas que no deberían ni señalarse. La última infracción que hubo en Castellón, en ese penalti, habían 2 agentes implicados, que era el árbitro, que ya nos pitó en la jornada 1 contra el Santander, que ya le tuvo que llamar el VAR para que pitara un penalti y una expulsión a Alberto Jiménez, que en un principio él no había visto. Y luego está el árbitro del VAR, que sacó Guillermo Viciano el otro día las estadísticas, que nos había pitado en el terreno de juego 4 veces, las 4 veces 4 derrotas, y una de esos arbitrajes fue el día contra el Lugo, el famoso gol olímpico. Es verdad, no me acordaba que fue él. Es que hay partidos que nos olvidan. Eso fue un escándalo mayúsculo. Hay partidos que nos olvidan, claro. Entonces, yo estoy de acuerdo que el árbitro debería tener esa autoridad para desmentir al árbitro de VAR, pero si escuchas el audio, que yo presuntamente creo que está manipulado, porque si se tiran 6-7 minutos y luego solo nos dejan escuchar 2,5 o no sé cuánto eran, aquí yo no soy de números, pero a mí no me salen y hay cosas que se me escapan. Entonces, escuchando lo que subieron a redes sociales, se ve que la conversación no tiene mucho sentido, porque tampoco se ve qué infracción pueda haber, si está alentando a que señale algo en concreto. Claro, yo entiendo que en el momento del partido es muy complicado pitar. Incluso si te llaman del VAR, lo veo hasta lógico, porque puede haber una mano. Pero si luego incluso con repeticiones no lo tienes claro, no ricemos más el rizo, porque estamos convirtiendo el fútbol en algo que no es fútbol. Y para mí el VAR es una herramienta
fantástica, pero se tiene que aplicar bien. Si no se usa bien, puede ser una herramienta terrorífica, terrible para el buen desarrollo de los partidos y para impartir justicia. Sí que es verdad, y yo coincido con los dos en vuestras apreciaciones, y es verdad que el árbitro principal ahí también tuvo muy poca personalidad al no prevalecer su opinión, porque él no vio acción punible y lo dejó bastante claro desde el principio, pero al final acabó pitando penalti. Y es lo que no se entiende tampoco, que al final siempre sea el árbitro del VAR el que tenga la razón y su opinión sea la que tenga que prevalecer necesariamente en cualquier situación de revisión que se produzca, ya no solo en segunda, sino también en primera división. Y eso es lo que yo no entiendo, pero bueno, a ver si pronto se puede arreglar esto, ¿no? Sí, esto lo tiene que arreglar el Comité Técnico Arbitral y lo tienen que arreglar, primero, dando una norma clara, no cambiándola a mitad de temporada a los 3 partidos o a los 10 partidos y además, oye, siendo transparentes. Esta vez han sido transparentes, han reconocido un error que que reconocieran un error, no sé cuándo fue el anterior, pero hace muchos partidos. Pero aparte de esto, démosle al árbitro, o sea, el responsable último de pitar un penalti es el árbitro de campo. Con lo cual, pues el árbitro de campo tiene que ser capaz en un momento determinado de llevarle la contraria porque está en el terreno de juego, está cerca de la jugada y es capaz de ver cosas que en la cámara pues no ha visto el árbitro de VAR. Estoy de acuerdo. Y básicamente porque es el juez de lo que se sucede en el juego. Porque si no, la sensación que me da es que si no piensa como el árbitro de VAR, como que lo está desacreditando. Es como una falta de confianza que le está dando a su compañero. Entonces, por no dejarle en mal lugar, le da la razón aunque no lo tenga. Es la sensación que me da, al menos con el último audio que publicaron. Muy pocas veces ocurre que el árbitro principal cambie, digamos, la línea del árbitro del VAR en una acción a revisar. Esperemos que no se vuelva a repetir, pero polémicas arbitrales van a haber muchas. Esperemos que tarden un poquito y que, bueno, de vez en cuando también pueden beneficiar al Club Deportivo Castellón, no siempre perjudicarle, ¿no? Aunque lo que se pide en estos casos es que se imparta justicia, que no te ayuden, pero que tampoco te quiten. De momento, al menos en este último partido, no ha tenido incidencia en la victoria del Club Deportivo Castellón y encima le ha fortalecido al equipo ganando de la forma en que lo ha hecho ante el Málaga. Y bueno, viene un partido frente al Burgos con bajas importantes, con la recuperación de Alberto, que es un puntal en la defensa. Vamos a hablar, antes de las bajas, de las recuperaciones de estos jugadores, porque ahora mismo tiene un problema Pablo Hernández con tantos centrales disponibles. Un bendito problema, ¿no? Porque son todos jugadores que están en un buen momento, o casi todos en un buen momento, porque encima Brignani viene de jugar y hacerlo bien tras salir de lesión. Sienra también ha hecho buenos partidos, sobre todo el último, los minutos que estuvo en el terreno de juego ante el Málaga, lo hizo bien, también salía de lesión, volvía en el partido de Copa y en el último choque lo hizo francamente bien. Vuelve Alberto, Salva Ruiz lo está haciendo bien también, cumpliendo en esa función de central, que no es la posición suya. ¿Qué va a pasar ahora este lunes? ¿Quiénes van a jugar de centrales? Ese es el gran dilema, ¿no? La gran pregunta. Una buena pregunta para Pablo. Yo personalmente lo tendría claro. No es fácil porque yo creo que este año la defensa se ha apuntalado muy bien. Con refuerzos muy, muy interesantes como Mellot, Sienra, Lucas Alcázar, que está siendo una revelación. Falta Tincho, también que de a lo mejor ese pasito que queda, porque hablan muy bien de él. Pero yo para este partido lo tendría claro. Daría entrada a Alberto, que para mí está al 100%, es el mejor defensa que tenemos, acompañado de Sienra. Y Salva lo está haciendo francamente bien, pero como veo que va a ser un partido muy, muy duro, muy tosco, donde el Burgos, el balón parado, pues es su puntal fuerte, a Sienra lo veo algo más para ese tipo de juego. Salva sí que es verdad que lo veo muy bien cuando jugamos en Castalia con espacios, te cubre muy bien. Pero para ir allí a morir de frío, que habéis dicho antes, yo creo que apostaría por la pareja de centrales de Alberto y Sienra. Que ha sido la pareja habitual
del Castellón en el centro de la defensa antes de lesionarse el jugador argentino, que era titularísimo antes de caer lesionado. Tú, José Antonio, ¿cómo lo ves? Yo creo que va a jugar Brignani en vez de Sienra. Por la altura, porque en Almería hizo un buen partido, o sea, y cambió un poco la dinámica, y sobre todo porque en el balón parado Brignani te da mucho. Entonces, Alberto, si está, creo que para todos, excepto para Johan Platt, que no le veía bien, es insustituible. Bueno, yo creo que Johan Platt lo castigó por algún error, bueno, ¿no? Pero, y le pasó factura, ¿no? Pero es estando Alberto en condiciones para jugar, debe ser la primera referencia en defensa del Castellón, Alberto, y luego los demás. Y si baja el ritmo o baja la forma, bueno, pues entonces nos lo planteamos, pero no parece que haya sido en los partidos que ha estado jugando esa la circunstancia, ¿no? Y sí que, vamos, el otro insustituible se llama Jeremy Mellot, ¿no? Jeremy Mellot ha sido un fichaje de resultado casi inmediato. O sea, no ha necesitado periodo de adaptación. Entiendo lo que le pide el entrenador y además lo hace bien. Y cubre las espaldas a sus compañeros en momentos en los cuales, si no llega él, no llega nadie. Entonces, ahí está Mellot. En la otra banda, pues parece que Lucas Alcázar se ha afianzado y esa podría ser bien Sienra, bien Brignani, junto con los otros tres, una alineación tipo, que pienso que esa es una de las cosas que le falta a coger a Pablo Hernández, es decir, tener su alineación tipo. Sí, porque siempre hace cambios de un partido a otro. Sí que es verdad que él también tiene en cuenta las características del rival, pero también es cierto que no tiene un 11 claramente definido por lesiones o por temas tácticos. Y bueno, más o menos lo irá definiendo en los próximos partidos, pero sí que es verdad que en los laterales no hay ningún tipo de discusión. Está más o menos claro qué jugadores van a jugar si no están lesionados. Y bueno, el apunte de José Antonio sobre Mellot, a tener muy en cuenta lo que ha aportado no solo en el terreno de juego, sino también fuera del terreno de juego, porque es un líder en el vestuario del equipo. Los jugadores lo han elegido como uno de los capitanes y para un recién llegado dice mucho también, ¿no? Sí, yo creo que Jeremy ha sido, si no el mejor fichaje, ha sido top 3 fichajes del Castellón esta temporada. Y claro, el 11 tipo no lo tenemos. Yo creo que por eso igual nos está costando a lo mejor tener esa regularidad, ¿no? Es verdad que ha habido un cambio de míster, ha habido bajas por sanción o por lesión o porque se han ido con sus selecciones y nunca tienes a todos los efectivos para mantener esa regularidad. Pero sí que es verdad que el problema para mí no reside en la defensa, reside en 3/4 de campo hacia adelante. ¿Por qué digo esto? Porque fijaos que hay partidos que el doble pivote a veces no se repite. En banda derecha cada semana juega uno. Entonces, claro, esa indecisión por parte de, en este caso de Pablo, es comprensible porque no hay jugadores que yo creo que tienen que dar un pasito hacia adelante y no lo han dado todavía. Y eso pues dificulta que semana tras semana veamos un mismo 11. Más allá de que cada equipo, cada rival tenga unas características, vaya. Uh-huh. Hablemos de las bajas, sobre todo centrándonos ahora mismo en las de los internacionales. Cámara, que va a jugar con Guinea 2 amistosos, 2 partidos sin ninguna trascendencia y va a tener que estar ya indisponible desde este lunes y no podrá jugar tampoco el encuentro frente a la Real Sociedad B. Y Zipenga, que es, si no el mejor, uno de los jugadores más determinantes del Club Deportivo Castellón, que se va a jugar, sí, un partido serio, un partido de clasificación para el Mundial ante Camerún y que es una baja sensible para el conjunto albinegro. Primero, ¿cómo veis el tema de estas convocatorias? Porque este es un debate que en el Castellón no lo teníamos hasta hace muy poco. Y bendito debate, porque también significa que hay jugadores buenos que son elegibles para sus selecciones y que están llamando la atención con sus
buenas actuaciones en el Club Deportivo Castellón, sobre todo en el caso de Zipenga, pero que perjudican al equipo con sus convocatorias y sobre todo en el caso de Cámara con convocatorias para jugar partidos que no son partidos importantes, no son partidos clasificatorios para nada. Yo voy a hacer de abuelo cebolleta y creo recordar que la última vez que el Castellón tuvo a 3 jugadores convocados internacionales fue cuando teníamos a Ribes, a Roberto y a Conde. Y eran juveniles. O sea, tener 3 internacionales, porque aparte de los 2 tenemos a un internacional por la República Dominicana en el filial, que también ha sido convocado para un partido con la selección absoluta de República Dominicana. Bueno, pues esa circunstancia hacía muchísimos años que no se daba en el Castellón, y 3 internacionales absolutos yo creo que no se ha dado nunca, ¿no? Nos lo dirá Guillermo Viciano en alguna estadística, pero creo que no se ha dado nunca. Esa es la parte positiva. La parte positiva, que además el que el Castellón tenga jugadores internacionales que jueguen partidos, los pone en el mercado, los revaloriza, ¿no? en el mercado. La parte negativa, que pues, esta es una de las pocas divisiones en las cuales cuando hay un parón por selecciones, aquí no hay parón. Y eso al final, pues los equipos ponen el circo, ponen a los trapecistas, y de repente pues un trapecista no puede actuar porque se lo ha llevado otro circo. Esto, bueno, pues es algo que nosotros desde aquí no podemos hacer nada, pero alguien se lo tiene que replantear. Yo creo que en esto no va a cambiar. Al final, si se quejan los grandes también y no les hacen caso, los grandes me refiero a equipos europeos de primera división, cuando hacen este parón de selecciones, hay lesiones, quién se encarga de esa lesión, ¿no? Que ahora ha perjudicado al equipo que le está pagando, como ha dicho Mit. Es verdad que es buena señal que se lleven a jugadores con sus selecciones, porque lo que habéis dicho, lo revalorizan, y eso de cara a un futuro, sabéis que es el proyecto del Castellón, comprar barato, vender caro. Pero claro, ¿a qué precio? O sea, por ejemplo, vamos a Burgos y yo creo que va a ser un partido, ya era de por sí complicado, porque por la dinámica del equipo rival, porque es verdad que tú has ganado al Málaga, pero ahora tienes que demostrar que has servido para algo. Pero ya vas, por ejemplo, allí, Cámara es verdad que no era titular, pero por ejemplo Zipenga sí que era titular. De hecho, para mí estaba siendo de lo mejorcito del Castellón. Tendrá que inventarse Pablo a 2 hombres de banda y que den un pasito hacia adelante, porque los necesitamos. No podemos depender de un jugador, de destellos de un par de jugadores, o del factor suerte que tuvimos el otro día contra el Málaga, porque sí, se ganó por garra y ambición, pero también tuvimos esa suerte de 2 centros laterales que acabaron dentro, que de normal sabéis que no suelen acabar. Uh-huh. ¿Qué opción creéis que va a ser la elegida por Pablo Hernández para esa banda izquierda, con la ausencia de Zipenga? Posibilidades hay varias. Puede estar Pablo Santiago, que es extremo zurdo natural, que se le fichó precisamente como sustituto de Raúl Sánchez, en teoría, aunque luego muy poquitas veces ha jugado en esa posición. Incluso Mama ha jugado en banda izquierda esta temporada en alguna ocasión, siendo el propio Zipenga el que ha jugado por la otra banda. O sea que opciones hay. Tincho también podría jugar de extremo. Es un lateral izquierdo, pero dicen que... Bueno, dicen porque no lo hemos visto jugar mucho, y por lo que comentan es un jugador muy ofensivo en esa banda izquierda. Quizás pueda servir también como hombre para esa posición, para esa demarcación de extremo. Es decir, que opciones hay varias. ¿Cuál es la que creéis que va a escoger el técnico? Se inclinará por Pablo Santiago. Es su primera opción, la que ha buscado. A ver, no nos da Pablo Santiago en banda, profundidad no nos da. Pero a lo mejor en este partido no necesitamos tanto la profundidad y necesitamos fiarlo a tener algo de velocidad, y la velocidad puede venir por la otra banda. Lo que sí que 2 bandas para retener, eso pues entonces vamos a sufrir. Yo no lo tengo claro. Yo no sé si jugará Pablo Santiago. A ver,
entre Pablo Santiago, Mama y Mavil, ahí tienen que cubrir 2 posiciones. Entonces, a no ser que se invente pues tema de Tincho o desplazar a Cala y meter a Suero, pero Suero creo que todo el partido no aguantaría. No sé, la verdad que no tengo nada claro, no apostaría nada a una alineación este lunes, porque no... La verdad que tengo serias dudas. Y no deja de ser importante la baja de Cámara. Es verdad que no estaba jugando mucho últimamente, pero estaba jugando, estaba entrando en las segundas partes y ha marcado como suplente 2 goles. Uno de ellos, el más reciente, muy importante porque ha permitido al Castellón luego remontar el partido. El gol que abrió el camino de la remontada con ese empate provisional. No sé si es que está en racha, no sé si hablar de 2 goles como suplente en los últimos 3 o 4 partidos supone una racha, pero sí que es cierto que es ahora mismo el segundo delantero del Castellón y su ausencia pues priva al técnico de una opción también a lo largo del partido para el ataque. Sí, y en eficacia pues es el jugador ahora mismo más resolutivo del Castellón, aunque parezca mentira. Pero ha metido 3 goles, como ha metido Calatrava, como ha metido Zipenga y como no ha metido ninguno de los otros 2 delanteros centros que tenemos. Con lo cual, es una baja. A ver, no iba a ser titular, yo creo que no es una baja para ser titular, pero sí que en el momento de que el partido se te pueda poner complicado, es un revulsivo que ha estado utilizando Pablo por delante de Nick Marcanich, que bueno, no parece ahora que esté en ese nivel, por lo menos de confianza con Pablo con él para que juegue. Y era una buena oportunidad también para apretarle un poquito las tuercas a Jakobsen, ¿no? Que no está viendo mucha puerta, ¿no? Últimamente. Sí, a ver, yo creo que a Jakobsen se le juntaban varias cosas. La primera, que creo que lleva un gol solo, que lo metió contra el Sporting. Es verdad tampoco que trabaja, pero no está teniendo suerte y tampoco está teniendo muchas ocasiones. No recuerdo que falle un gran número de ocasiones, o al menos es que digas que sean muy claras. Y además que también le pesa, queramos o no, el precio que se pagó por él. Creo que fueron 2 millones, si no recuerdo mal, lo que sacaron en prensa. Claro, 2 millones en segunda división en España te hace que pensar que va a ser un jugador con rendimiento inmediato y que va a marcar las diferencias. Ahora mismo no está siendo así. No sé si le falta un periodo de adaptación, si le falta algo más de suerte, pero es verdad que, claro, ahora mismo, si no está Cámara, la opción B, ¿cuál es? Nick Marcanich. Es verdad que Douglas se tiene que recuperar aún, pero y si no, echar mano del filial. Ahí tenemos a varios jugadores que además están marcando muchos goles en el filial. Que el filial está hinchándose a marcar goles esta temporada y también la temporada pasada. Seguimos hablando del Club Deportivo Castellón en esta tertulia de Plaza Albinegra, de Castellón Plaza. Hacemos un breve alto en el camino y volvemos. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Este mes en Quadis Leonauto la emoción de conducir se vuelve irresistible. Descubre el nuevo Peugeot 3008 Allure HI con un diseño espectacular y la última tecnología híbrida. Y ahora, llévatelo por solo 230 euros al mes con 4 años de mantenimiento incluido. Sí, has oído bien, 4 años sin preocuparte de nada. Ven a Quadis Leonauto y siente la diferencia de conducir un Peugeot. Quadis Leonauto, tu concesionario Peugeot de confianza. Tens una idea per a millorar la ciutat? Del 15 d'octubre al 4 de desembre pots presentar les teues propostes mitjançant la plataforma de participació ciutadana pressupuestosparticipativos.castelló.es. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, pues seguimos hablando de este Burgos Castellón, el campo del Plantí, un campo histórico, un campo ya viejo, un campo que ha acogido muchos partidos y entre ellos un ascenso del Club Deportivo Castellón. Estamos hablando de la temporada 88-89, la última vez que el equipo albinegro dio el salto a la máxima categoría del fútbol español. Esperemos que
se repita esto en un futuro no muy lejano. Pero de momento esa es la referencia que tenemos como equipo de primera división. Empezó todo en el plantillo, con ese empate que necesitaba el equipo que dirigía Luiche y que consiguió empate a 0 para asegurar con un par de jornadas de antelación. No sé si lo recuerdas, José Antonio, sí. Eras muy pequeñito, pero fue un momento muy especial para el equipo. Bueno, no, yo no tan pequeñito ya, bueno. O sea, ya era un poco más mayor, pero sí, recuerdo escuchar el partido en el carrusel deportivo y con nervios y cuando terminó, pues la alegría de que el Castellón por fin volviera a la primera. Yo lo había visto también el ascenso a primera en el partido del Rayo Vallecano aquí en Castalia, que ganamos, creo recordar, 2-1. Y es algo que las nuevas generaciones no han sentido, pero que deben poder sentir. Es algo muy especial, además con un equipo lleno de canteranos, jugadores muy identificados con la tierra, jugadores que bueno, el equipo yo no sé si partía con opciones reales. Al principio de temporada se le consideraba al Castellón, creo que no, como un candidato serio al ascenso, aunque llevaba ya varios años seguidos en segunda división y era un equipo que aspiraba a subir, pero pocas veces en esos años estaba cerca de esas posiciones, y ese año hizo una buena temporada y consiguió el salto. Sí, llevábamos rondando algunos años. Recuerdo entonces rivales como el Osasuna o el Mallorca, que eran ellos los que subían y nosotros no, el Racing. Y bueno, el Castellón nunca ha sido un equipo de primera, siempre, históricamente ha sido un equipo de segunda división, y yo creo que ahí se juntaron los astros, ¿no? O sea, un entrenador que alcanzó el cenit de su carrera en el Castellón y no volvió a tener una circunstancia parecida, con unas tácticas pues, un poco extrañas, además arrogándose él, echándose el equipo encima y las críticas, sobre todo para que los jugadores no tuvieran esa presión. Y la presión la tenía él y, bueno, aquello salió bien. Luego al año siguiente pues ya no salió tan bien, y cuando descendimos, ya no hemos vuelto a pisar esas tierras de primera. Qué ganas, Alejandro, de volver a verlo. Tú no lo llegaste a ver, pero bueno, siempre existe esa ilusión y esa aspiración, y el Castellón históricamente siempre ha sido un equipo con esa aspiración. Evidentemente ha estado más tiempo en otras categorías que en primera división, pero en segunda, que es la categoría que por historia le corresponde, estando ahí, pues siempre tienes esa posibilidad, y el Castellón ha tenido muchos años ese foco puesto en poder subir. A ver si pronto se consigue, ¿no? Sí, yo la primera división no la he llegado a ver con el Castellón. Sí que he visto años de segunda, años terroríficos de segunda B y tercera, sobre todo, ya es agua pasada, pero bueno, está bien de vez en cuando saber que cuando a veces se critica o algo, está bien la crítica, siempre lo he dicho, pero no hay que perder nunca dónde venimos. Y después de ver de jugar en esas categorías y ver al Castellón aquí, dices, bueno, hemos mejorado, pero hay que ser ambiciosos, ¿no? O sea, no hay que conformarse solo con esto, y algún día tenemos que aspirar a algo más, obviamente, pero yo creo que mucha gente joven no ha visto al Castellón en primera, hasta en segunda. Yo creo que ahora que más o menos estos últimos años ya le hemos pisado un par de veces más, poquita gente también en joven. Y yo creo que es bonito algún día verlo en primera división, sobre todo porque nuestros padres, abuelos nos lo han contado siempre, ¿no? Nunca lo hemos visto. Y bueno, algún día llegará, pero el proyecto de Bob sabemos que es ambicioso. Yo creo que no tiene techo, pero hay que saber, dar los pasos cautelosamente, saber muy bien lo que hay que hacer bien para crecer, y lo que se hace mal o se puede mejorar, pues tomar nota.
es un campo también de buen recuerdo para futbolistas de la actual plantilla del Club Deportivo Castellón. La pasada temporada el Castellón ganó los 2 partidos que jugó ante el Burgos y el primero fue en el Plantillo, que además fue la primera victoria que conseguía esa temporada el Castellón en el año del ascenso, bueno, en el año del ascenso no, en el año del regreso a Segunda División, era la tercera jornada y con un gol de Douglas, que luego se lesionó, pero que ahora vuelve a dinámica de trabajar y de poder regresar a los terrenos de juego, y un golazo soberbio de Calatrava en la segunda parte con ese tiro por toda la escuadra en la frontal del área. Un Calatrava que luego en el partido de la segunda vuelta hizo un doblete contra este mismo equipo, contra el Burgos, con un gol en el 85 que dio los 3 puntos al conjunto albinegro. Así que hay también una fuente de inspiración y un espejo al que agarrarse, porque los precedentes, al menos los más recientes, han sido buenos. Para Calatrava, pues el reto es al menos repetir, ¿no? Pero la situación del Burgos del año pasado en la tercera jornada, sobre todo la situación del Burgos durante todo el año, luego se salvaron holgados, ¿no? Pero la situación del Burgos no es la que tiene ahora. O sea, el Burgos ahora mismo es un equipo que ha respetado bastante su plantilla, que ha afianzado lo bueno que tenía el año pasado. Tiene ahora un delantero que al principio de la temporada pasada parecía que estaba agafado, que era Ferniño, que al final terminó marcando 10 goles, pero la mayoría de ellos en la segunda vuelta, y ahora ya lleva, creo que son 4 goles, y además tiene compañía, ¿no? Entonces es un equipo que no solamente atrás tiene a Grego Sierra, tiene a Florian Miguel, que son jugadores que son jugadores ya de segunda, afianzados, ¿no? Ha perdido a su mayor activo, y lo ha perdido porque se lo fichó el Rubin Kazan ya fuera de mercado por 2 millones de euros también, al lateral Anderson Arroyo, que en el partido de Castalia nos llevó por la calle de la amargura, o sea, fue el mejor jugador del Burgos. Y luego tiene a 2 jugadores en el centro del campo para retener, que son Atienza y Apen, que tienen fortaleza y le dan garra, músculo a ese equipo. Entonces, Calatrava, si quieres repetir, tiene un importante desafío. Pero qué bien le vendría, porque es un jugador que esta temporada le hemos visto buenos partidos, pero no está teniendo esa continuidad. Correcto, así es. O sea, suscribo lo que habéis dicho. Primero porque Calatrava no empezó muy fino. Luego es verdad que con la llegada de Pablo parece que volvía a relanzar, y ahora lleva unos partidos que el pobre no le salen las cosas. Sí que lo intenta, corre, se ve que acaba los partidos exhausto, pero no le están saliendo las cosas. Entonces, si el Burgos se le da bien, sería un gran día para volver a ver a ese Alex Calatrava, que es no olvidemos, es una apuesta del Castellón y que tiene que ser uno de los jugadores importantes a tener en cuenta. Y el Burgos me sorprende también que esté tan arriba, primero porque, como ha comentado José, el año pasado le costó, tanto que los objetivos eran otros y ha tenido bajas. De hecho, otra baja importante era, si no recuerdo mal, Alex Sancris, que lo fichó el Getafe este año. Lo sé porque le tengo en el comunio, no por nada más. Y claro, y el Burgos sorprendentemente está haciendo un gran inicio de campaña y va a ser un partido muy complicado. Y veremos ahí a ver el Castellón cómo combate esas cartas, ¿no?, para conseguir algo positivo de allí. Luis Miguel Ramis es su entrenador, un técnico con experiencia en segunda división y que logró meter en su día en promoción de ascenso a equipos que no estaban llamados a esos objetivos, como en su día el Albacete, al que casi sube y llegó incluso a estar muy cerca del ascenso directo. Finalmente jugó promoción y ahí se quedó. Y el Tenerife, más recientemente, al que también metió en promoción de ascenso y también tuvo la posibilidad de subirlo.
Veremos si repite lo mismo con el Burgos. No lo va a tener fácil porque hay mucha competencia y esto no ha hecho más que empezar, pero es el tercer año consecutivo del Burgos en segunda división. Cada año va creciendo. Es un poquito un espejo también para el Castellón, que pretende ir creciendo año tras año para seguir con su evolución. Y de momento lo está haciendo así el conjunto burgalés. Pero bueno, el Castellón tiene que hacerse fuerte a domicilio también. En casa le estaba costando, consiguió la victoria José Antonio ante el Málaga, que le puede venir muy bien. Y fuera de casa también. La fortaleza defensiva que está mostrando el equipo le puede venir muy bien en este tipo de partidos, ¿no? Importante no encajar el primero. Así tenemos que el Castellón dé primero y que en todo caso no partamos de una situación en la cual ya vayamos a remolque. Y a ver, yo diría, no, el Castellón ahora mismo no puede irse con la baja de Zipenga abiertamente al ataque. O sea, no vamos a esperar, por lo menos yo no lo creo, no vamos a esperar que sea los partidos del principio de temporada del año pasado fuera de casa de Dick, en que todo el mundo a rebato, Chirino subiendo por su banda o por la banda izquierda, le daba igual, pero ahí tenemos el talón de Aquiles del Castellón, que es quién vamos a elegir, no hemos hablado antes, en el centro del campo. En el centro del campo la creación y sobre todo el sostener al equipo, ahí sí que ahora mismo creo que no tenemos a nadie que pueda decir que sea abiertamente titular. ¿Ves a Ronaldo repetir titularidad después del último partido que jugó, después del partido anterior, el de la expulsión, que no fue un buen partido del brasileño, que sí que es verdad que ha sido muy importante en los primeros encuentros de Pablo Hernández, ha jugado francamente bien, pero sí que ha tenido un bajón en los últimos encuentros? ¿Crees que le va a dar continuidad el técnico del Castellón o va a cambiar? Yo creo que sí que va a jugar y creo que va a dar entrada a Doué. A Doué no, porque estaba expulsado. Entonces yo creo que será Barry y Ronaldo, porque yo creo que Aguirre no sé si tiene que recuperar la confianza otra vez, ganárselo en los entrenamientos, porque hablo de memoria y corregidme si me equivoco, la última actuación de Aguirre creo que supuso una cesión a Sienra que provocó un penalti. Entonces yo creo que desde ese entonces no hemos vuelto a ver a Aguirre al menos como titular. Entonces yo creo que el centro del campo, yo creo que no hay, bueno, yo no tendría dudas de ser Pablo, y veremos a ver qué tal. Pero bueno, al final, no, a no ser que se invente algo debajo de la manga y nos sorprenda con defensa de 3, que no lo creo, pero yo creo que será. Estamos viendo a un Castellón, no digo defensivo, con Pablo Hernández, pero sí más defensivo que con Johan Plat y por supuesto con Dicker Reuter, ¿no? Con ese doble pivote, porque Plat jugaba con un hombre ahí en el centro del campo, en la medular. Hay que esperar eso, ¿no? También en el partido frente al Burgos. Resguardarse bien atrás y buscar las opciones, no sé si en transiciones o esperar la oportunidad y aprovechar las que tengas, que sí, seguramente no van a ser muchas ante este equipo. El Burgos juega con un 4-4-2 bastante claro. Uno de los problemas que tuvimos en el partido del Málaga realmente en la creación, tanto en la creación como en la fase defensiva, en la primera presión, que nos la saltaban muy fácil, y era porque realmente el Málaga tenía superioridad en el centro del campo. El Málaga estaba jugando con 3. Entonces, yo no sé si al final el 4-2, o sea, jugar con un 4-2-3-1 nos puede dar, por lo menos, ser capaces de tener algo para igualar al Málaga, pero al Burgos, pero si no, pues tendremos que jugar con un 4-4-2, y con un 4-4-2 yo veo complicado que uno de los pivotes sea más creativo, que podría ser Suero, ¿no? Pero yo no lo veo ahí. ¿Creéis que jugadores... Bueno, ibas a decir algo, Alejandro? No, te dejo, lo voy a hilar, no te preocupes.
¿Creéis que ese final de partido con la aportación de los menos habituales que han sido decisivos les va a reforzar de cara al futuro? No ya en el caso de Cámara, que está convocado con su selección y no va a jugar los 2 próximos partidos, pero en el corto plazo, ¿creéis que un jugador como Suero, que también tuvo buenos minutos ante el Málaga y alguno más, pueda aprovechar este subidón para disfrutar de otra condición, de tener más minutos en los próximos partidos? Puede ser, porque, por ejemplo, el partido de Copa, los señalados fueron los menos habituales. No me gusta hablar de suplentes porque al final ahí habría 3 o 4 jugadores que perfectamente podrían ser titulares en este Castellón, pero solo pueden jugar 11, pues tienen que irse al banquillo. Y los cambios que hizo Pablo contra el Málaga, pues a la vista está que acertaron, y alguno pues puede aprovechar ese impulso para ganarse un hueco. Yo sigo pensando que Suero me parece un jugador increíble, pero la gasolina le llega hasta donde le llega. Y yo creo que nos viene mejor que actúe como revulsivo que como titular. Igual es una unpopular opinion, pero así lo veo. Y quería decir antes también que en cuanto a la duda del centro del campo, echamos mucho de menos, al menos yo, a Thomas Van den Belt. Es un jugador que yo creo que era un jugador de primer nivel. La segunda división se le quedaba pequeña y nos han mal acostumbrado. Entonces yo creo que es un jugador que ahora parece ser que ya ha arrancado con su nuevo equipo, que le costó, tuvo muchas críticas, y ahora ya parece ser que está jugando bien, mete goles y le va genial, y es normal. Entonces yo por eso creo que también muchos, yo el primero, ve que ese centro de campo no está definido porque no tenemos a un Tommy. Uh-huh. Tenemos esa banda izquierda que está pendiente de resolución con la baja de Zipenga, pero también tenemos la otra banda, la derecha, que veremos quién ocupa esa posición. Está Mavil, está Mamá. Mavil lo estamos viendo muy irregular también esta temporada. No está siendo el Mavil de cuando llegó en el mercado de invierno a la pasada campaña, que fue una grata sorpresa para toda la afición del Castellón, la aportación que tuvo con rendimiento prácticamente inmediato, y le está costando un poquito más. ¿Por quién te decantas, José Antonio, para este lunes? Yo creo que siendo un partido fuera de casa, probablemente Pablo, si tiene que elegir a uno de los dos, elija a Mamá, que va a ser una opción que te pueda dar más músculo. Lo que yo haría sería, de nuevo, intentar probar a jugar con Calatrava en la banda derecha. O sea, no podemos juntar a tantos medias puntas. Si jugamos con Pablo Santiago al final del partido contra el Málaga, estábamos jugando Pablo Santiago, Cala, Suero. O sea, Suero y Cala, si juegan de media punta, se molestan. O sea, o si uno juega de delantero, de segundo delantero, y el otro juega en el extremo del triángulo, ¿no? Se molestan porque se invaden el mismo espacio. Entonces, una manera de que no se invadan es mover a uno a la banda. Suero, el año pasado, el anterior, en primera ref, también el año pasado alguna vez lo probó como la banda derecha carrilero. Suero dura como carrilero pues 20 minutos porque no le aguanta el subir y bajar tanto, pero si somos capaces de nuevo volver a juntar a Calatrava y a Suero dentro del mismo equipo y que funcione, para mí esa es una de las soluciones al problema ofensivo del Castellón. Por ahora, esta temporada no ha pasado. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Coincido, pero creo que para ver a la mejor versión de Suero y a la mejor versión de Calatrava es jugar con defensa de 3. Y os diréis, ¿por qué? Básicamente porque Calatrava para mí en banda pierde y Suero tiene que jugar en la media punta, que es donde más destaca. Entonces, si queremos que los dos rindan en su mejor posición, que es jugando por el medio o Cala con más libertad, tú tienes que rodearles de escuderos, de tener a más gente en el centro del campo y en las bandas que puedan hacer ese trabajo que no se ve. Entonces yo creo que ahí igual habría que optar por esa defensa de 3 que he comentado antes. Pero claro, Pablo hemos visto que le gusta más la defensa de 4 y la defensa de 3 solo es cuando va por detrás en el marcador o quiere ir a por la victoria. Hay ocasiones que nos ha ido bien, como fue el otro día contra el Málaga,
De hecho, hay que decir que el Málaga con el empate, incluso cuando iba ganando, quita a un centrocampista y mete a un central pensando que eso le va a ayudar a defender los centros laterales y al final no le sirvió para nada. Entonces, el bueno de Pellicer ahí se equivocó, parece. Y no nos olvidamos de otra baja en el Castellón, que es la de Serpeta. Es un jugador que no estaba teniendo mucha continuidad en los partidos de Liga, pero ha tenido muy mala suerte porque se lesionó en el partido de Copa, precisamente siendo titular, su primera titularidad, y se lesionó a los 3 minutos, una fractura de cráneo, una lesión delicada. Esperemos que se recupere pronto y que pueda volver a los terrenos de juego en la mayor brevedad y pueda ayudar al equipo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a ver si celebramos una victoria este lunes. Antes vamos a seguir con tranquilidad el resto de la jornada en Segunda División, sin olvidarnos del filial y bueno, de todo lo que ofrece la cantera del Club Deportivo Castellón, que este año le están yendo muy bien las cosas. Pues Antonio, muchísimas gracias y a ver si celebramos un nuevo triunfo, el segundo consecutivo. A ti, Omid, y un placer haber estado con Alejandro y contigo aquí charlando sobre nuestra pasión. Alejandro, muchísimas gracias. A ti, hasta Omid. una próxima ocasión. A ti por la invitación, Omid, y a ver si es una victoria más. Ojalá que sí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, buen fin de semana y nos reencontramos el lunes.